Santa Fe para conocer el último parte médico de la locomotora Alejandro Oliveras. Su estado de salud es crítico, tiene un daño irreversible según lo que expresaron los médicos que la están atendiendo en el hospital Cuyen. Es un hospital público de la capital santafesina. Hoy se cumple el día 9 de internación y además sucedió una cuestión parecida, no idéntica, ¿sí? Con Pablo Larcón, que entiendo que se está recuperando. Para hablar de esto y otros tantos temas lo convocamos al doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gusto. Gracias por invitarme, Esteban. Por venir. Bueno, los médicos que atienden a la boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras manifestaron que tiene un daño cerebral irreversible. ¿Qué significa esto, doctor? Bueno, esto significa que cuando uno llega a un determinado estadio de evolución, estamos justamente, decías, en el día 9, no ven mucha chance de retrogradar el compromiso del sistema nervioso. Ustedes piensen que una arteria muy importante, hablaron de la arteria carótida, eso tiene que ver con la arteria cerebral media derecha, que nutre gran parte, prácticamente todo el hemisferio cerebral derecho. Esa arteria se tapó. Esa arteria, además, no pudo ser destapada dentro de esa, digamos, ventana terapéutica que vale oro de 4 horas y media. Esto muchas veces ocurre cuando los accidentes cerebrovasculares son a la noche. Cuando los pacientes duermen, si bien son el 25% de los ACV, son los que suelen tener evolución más tórpida porque hay como menos alarma para poder llegar al lugar dentro de esos tiempos y utilizar los trombolíticos. Y cuando la atienden, diagnostican, bueno, se hace todo lo que se puede hacer. El área es un área importante, es un área grande y eso significa mucho edema y aumento de la presión intracraneana. El cráneo no es elástico, es rígido. Quiere decir que se aumenta el volumen dentro del cráneo, crece mucho la presión y además del área que ya se había lesionado, al crecer ese edema aplasta las neuronas sanas que rodeaban la zona, se colapsan sus vasos sanguíneos y todavía crece más el área de daño. Doctor, perdón, Mali, que lo tengo a Oscar Paredes en Santa Fe que nos va a actualizar. Tenemos el último parte médico de la locomotora Oliveras. Oscar, querido, ¿cómo va? Esteban, buen miércoles para vos y para todos allí en la mesa. Sí, a las 9:15 puntual fue nuevamente la actualización del parte de prensa con el estado de salud de Alejandra Oliveras aquí en el Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Nuevamente el director del hospital, el doctor Bruno Moroni, acompañado justamente del jefe de terapia intensiva del hospital de la ciudad de Santa Fe, Néstor Carrizo, fueron los encargados de brindar justamente el parte médico a quienes estaban justamente en el lugar. También lo tenemos aquí, te digo, Esteban, por las dudas, lo tenemos al doctor Jorge del Sastre, que me lo habían pedido allí en el piso, que es uno de los médicos que operó a Alejandra Locomotora Oliveras, así que cualquier cosa, si ustedes después lo necesitan, me avisan. Es el neurocirujano que le intervino, ¿no? En vivo. Sí, busquémoslo para hablar, para hablar con él, que es súper interesante. Por favor, doctor, por favor, perfecto, estamos en vivo para La Nación sí. Más. Estamos en vivo para La Nación Más. Él es el doctor Jorge del Sastre, es el doctor que estuvo, perdón, José del Sastre, es el médico que estuvo a cargo de la operación de Alejandra Locomotora Oliveras. Y bueno, estamos a punto de repasar el parte que brindaron esta mañana, doctor, pero qué mejor que usted para que nos pueda contar cuál es el estado de salud de Alejandra. No, justamente por eso, el parte lo dan entre la dirección y la coordinación con la dirección, que es el doctor Carrizo, que es el coordinador de la terapia. Si nosotros más que eso no... Lo que te dicen ellos es lo que... Yo si querés te puedo contar de mi acción el día miércoles de la semana pasada. Que nos cuente, por favor, que nos cuente, sí. ¿Cuál fue entonces el trabajo que usted realizó? Bueno, nosotros lo que realizamos fue técnicamente lo que se define como craneectomía descompresiva, que es darle espacio al cerebro para que pueda salir hacia afuera, ya que por su isquemia ya había entrado con ACV isquémico el día lunes. Y bueno, al evolucionar de forma tórpida y generar un edema, comienza a expandirse el cerebro y el cerebro, a no poder salir hacia afuera, se dirige hacia adentro comprimiendo estructuras anatómicas como es el mesencéfalo, protuberancia, bulo, que es donde está el centro cardioneumotérico, y en el proceso puede obviamente llevar a lo que se llama paro cardiorrespiratorio o herniación, donde hace un proceso de dilatación de la pupila, trastorno cardiorrespiratorio y termina en el paro. Entonces, ante esa gravedad, nosotros lo que hacemos es sacar un trozo de la calota o del hueso de una región
abriendo la dura madre, que es una de las meninges que recubre, permitiendo que el cerebro se expande. Entonces la presión, en vez de irse para adentro, se dirige hacia afuera, liberando todas las estructuras anatómicas vitales para la paciente en este caso. Ustedes en ese caso consideran que la intervención que se le realizó a Alejandra Locomotora Oliveras el miércoles pasado fue exitosa, digamos, desde el punto de vista de lo que ustedes realizaron. Por eso, son dos cosas distintas. Si nosotros, ya lo dije la vez pasada, nosotros lo que operamos fue una consecuencia de su evolución, no su patología primaria. La patología primaria es la obstrucción de la arteria, la cual continúa y es la que la tiene mal traer, como habrán tomado los informes del doctor Carrizo, que es quien está encargado de la coordinación, junto con el director de los parte médico. Pero bueno, si había que hacerla y lo que se hizo en forma correcta y gracias a Dios bastante temprana, porque nos avisaron y a la media hora ya estábamos en el quirófano y fue una cirugía que gracias a Dios en 1 hora y media la habíamos realizado. Es decir, hubo cambio, como también he escrito en otras notas, al principio cuando abrimos estaba el cerebro muy tenso, no tenía surco, tenía una coloración diferente. Cuando la descomprimimos, a los 10 minutos ya había cambiado la coloración, el cerebro se había como desinflamado y nosotros evidenciamos, se llama que el cerebro late porque empieza a acompañar el latido del corazón. Significa que la tensión disminuyó y eso es el fin que buscábamos nosotros para la complicación, que era evitar la herniación para la compresión de la estructura anatómica y que la paciente no termine en un óbito o en la muerte. Agradecerle al doctor Paredes. Agradecerle. Sí. Muchas gracias. Gracias. Doctor, el doctor del Sastre que intervino la semana pasada. El doctor José del Sastre. Sí. Intervino la semana pasada a la locomotora Olivera, sí. Parece muy clara la explicación. El tema que desde ese momento a esta parte no hubo ningún tipo de evolución, por lo que tengo entendido. Sí, ¿es correcto lo que digo, doctor Anderson, o no? Sí, aparte justo lo que estábamos conversando. Cuéntelo, por favor. Yo traje un cerebro como para mostrarles, no sé si acá está la imagen. Ustedes ven acá los dos hemisferios cerebrales. Sí. Este es el hemisferio cerebral derecho. Este hemisferio es el que se dañó y el que se dematizó. Si yo doy vuelta al cerebro, se entiende perfectamente la explicación que dio el neurocirujano. Esta estructura que está acá, esta estructura chiquitita, que tiene el mismo tamaño que mi dedo pulgar, es el tronco cerebral. Tiene a su cargo todas las funciones vitales, respiración, manejo de la tensión arterial, manejo de la temperatura. Cuando crece, cuando hay edema, ¿sí?, aumenta la presión intracraneana, esta estructura se daña. Y si se daña esta estructura, entras en un coma irreversible. Por eso es que es tan urgente operar al paciente y proteger las estructuras vitales cuando aumenta la presión intracraneana. Cuando se hace la cirugía que le practicaron, si no se practican, por lo menos lo que dicen la estadística y los libros, es que la mortalidad del 75% baja al 25% cuando se desplaqueta tempranamente los pacientes. Y una vez operada, ¿qué papel o qué rol juega el tiempo? Porque bien decía recién Esteban, estamos en el 9º día. ¿Cuál es el indicador o la expectativa que uno puede tener? El tiempo siempre te juega en contra en la medida que pasa y no hay recuperación, porque las lesiones tienen mucha más chance de hacerse definitivas en la medida que no se restablecen en determinada cantidad de horas. ¿Y se transforman en irreversibles ya? Y se transforman en irreversibles, van apareciendo todos los procesos cicatrizales. Hay como un límite para que las neuronas comiencen nuevamente a tener actividad metabólica. Discúlpeme, doctor, ¿cicatrizan en la anormalidad, digamos? Las neuronas se mueren y se reemplazan por cicatriz, por tejido cicatrizal. Ah, ok. Y además, claro, vos tenés muchas neuronas que están como en un área gris. Hay neuronas que se murieron por el infarto, eso es irreversible. Hay otras neuronas que están sanas, que las cuidás con la intervención quirúrgica, pero hay otras que están en un área gris. Esas que están en un área gris son las que tratás de restablecer, pero si no podés, digamos, entrar en una normalidad metabólica, vascular, circulatoria, nutrirlas adecuadamente, finalmente esas neuronas también degeneran. Sí. Doctor, ¿puede ser que el cuadro de esta deportista se haya desencadenado por un tema de hipertensión? La hipertensión arterial es
uno de los principales factores de desgaste de las arterias. Las arterias, esa cañería que nosotros tenemos, que lleva 1 litro de sangre por minuto al cerebro, que tiene 86.000 millones de neuronas, esas arterias tienen un interior que es lisito, brillante, que permite que patine bien la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y se torna como más rugosa, más tipo adoquinado, empedrado, cuando hay hipertensión, cuando hay tabaquismo, cuando hay factores de riesgos vasculares. Entonces se pega el colesterol, se empieza a rasgar la superficie, se mete el calcio, se ulcera y finalmente se forman los trombos, Sí, que los trombos te tapan la arteria en el lugar o a veces se desprenden por el jet sanguíneo, se transforman en un émbolo y se enclava en una arteria más disculpe, chica. esto es una conjetura, una hipótesis. Hablé con otros colegas suyos y algunos me marcaban esto. Yo calculo que la locomotora debe haber tenido chequeos médicos, esa deportista. Pero por supuesto, te lo tiene que hacer. Sí. Mirá lo que me plantearon. Dígame, doctor, si esto es probable. Ella tiene un bíceps muy importante, ¿sí? Lo hemos visto. Y que producto, no sé, ella ha podido tomar bien la presión arterial. ¿Es posible esto, doctor, o es una barbaridad lo que estoy diciendo? Bueno, la verdad que hay manera, uno, digamos, tiene en cuenta el diámetro es cierto, pero uno tiene en cuenta el diámetro del brazo para tomar la presión arterial. Pero por otro lado, hay un montón de maneras de chequear si uno está en buenas condiciones clínicas. Por ejemplo, uno puede hacer un Doppler de vasos de cuello, un estudio muy sencillo, completamente incruento, en el cual descartás con mucha eficiencia el no tener ateromas, o sea, placas de colesterol. Y también hay técnicas como la angioresonancia o la angiotomografía, estudios también incruentos que no solamente te muestran cómo están las arterias del cuello, sino que te muestran todo el resto de las arterias del cerebro. Un lujo tenerlo, doctor, muy claro. El doctor Anderson, sí. ¿Profesor, usted universitario o no? Sí, soy docente adscripto de neuro de la UBA. Se nota que tiene una gran pasión por la docencia, por explicar y demás. Sí. Paredes, querido, fenómeno tu trabajo. ¿Mañana es el nuevo parte médico o se espera otro en la presente jornada? No, vos sabés que el parte médico va a ser seguramente en la jornada de mañana. Habría que dejarle una consulta al doctor también, que lo tenés ahí, tal vez para otro momento, porque se habla de Alejandra Locomotora Olivera, que se habría realizado una lipotransferencia una semana previa a la ACV, ¿no? Que tiene que ver con una cirugía donde ¿puede tener algo que ver esto, grasa doctor, para recolocarla en otro cuerpo. Y se había retocado también. Si clínicamente estuvo todo bien, no. Pero aparte declararon que el neurocirujano, entiendo que habló de un ateroma, de una placa en la arteria carótida, justamente derecha. Esto no debería tener nada que ver. Exacto. Gracias, Paredes, sos un fenómeno, ¿sí? Gran laburo, como es habitual. Sí, doctor Anderson, un gustazo tenerlo. Gracias de verdad. 30 segundos y seguimos, dale.